Hola, ¿cómo están? Qué bueno estar compartiendo con ustedes un sábado más. Es para nosotros, la banda, los muchachos, una alegría verdadera poder compartir en conexión con ustedes a través de este tiempo. Los bendecimos, estamos muy alegres y queremos cantar alegremente esta noche. Queremos que Dios sea glorificado en nuestra vida. Así es que si ustedes se saben estas canciones, cántenlas con gozo, con alegría, con fervor, con pasión. Y oremos para comenzar. Señor, te damos gracias por este servicio. Gracias por tu misericordia. Bendícenos con tu presencia, con tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Cantemos esta noche con gozo al Señor. Amigos, yo sé que ustedes se saben esta canción, así es que disfrútenla tanto como nosotros. Voy a vivir bajo la línea de ataque, donde el pasado me ataba sin esperanza de luz. Presiones de fracaso atacan mi ser, pero no miro hacia atrás. Voy a correr a la meta. Con armadura voy, sin miedo voy, no voy a dudarlo. Con armadura voy, sin miedo voy, sin dudarlo voy, 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 voy. Sé que tú tienes todo bajo control. Mi alma no sufrirá porque tu amor me alcanzó. Esta batalla no es de carne, Señor, pues en la cruz Él venció. Voy a correr a la meta. Sin armadura voy, con armadura voy, sin miedo. Con armadura voy, sin miedo voy, sin dudarlo voy, 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 voy. Aplaudiendo o cantando así. No temeré no más, sin preocupación. No temeré no más, sin preocupación. Ustedes fuerte. No temeré no más, sin preocupación. No temeré no más, sin preocupación. Hey. Por ti yo voy, por ti yo voy. Por ti yo voy, por ti yo voy. Tu amor me libró, contigo yo voy. No importa lo que me digan o lo que todos juntos. No temeré no más, sin preocupación. No temeré no más. Solo ustedes, no los escucho fuerte hasta aquí. Dice no temeré no más, sin preocupación. Fuerte. No temeré no más, sin preocupación.
Espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Espero que se estén gozando tanto como nosotros. La verdad es que nos alegramos, disfrutamos la gracia de Dios, disfrutamos su misericordia, disfrutamos el placer de ser sus hijos, disfrutamos el placer de amarlo a Él y cantar de sus grandes maravillas. Si ustedes están con nosotros, canten con todas sus fuerzas. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Todo mundo, manos arriba. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Dígalo, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Nos adoptaste como tus hijos. Ayúdenme a cantar. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Si usted ahí donde está en su casa puede cerrar sus ojos un momento o puede concentrarse, enfocarse en el Señor y cantar esto de todo su corazón. La Biblia dice que el Señor es digno. Dice que en aquel momento que vio Juan en el libro de Apocalipsis, todos los que estaban presentes, todos los ángeles, potestades, principados, decían: digno es el Cordero de abrir los sellos, Cordero inmolado sin mancha. Y eso es lo que ahora cantamos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Una vez más, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte es digno. Digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Levante su voz y dígalo. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh.
Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Jesús. Que Dios les bendiga. Amigos, ¿cómo están? Familia, qué bueno poder estar compartiendo con ustedes una vez más. Es para nosotros una gran alegría, un gran gozo estar con ustedes. Espero que estén descansando en su casa, compartiendo con familia, donde sea, pero que estén juntos, tranquilos, resguardados, cuidados y receptivos a lo que Dios nos va a hablar esta hora. Yo personalmente me siento verdaderamente motivado por la palabra de hoy. Me siento, y más que motivado, me siento confrontado, abrazado, animado, destruido y reconstruido por la palabra de Dios del día de hoy. Pero antes de iniciar la predicación, ¿por qué no oramos? Oremos a Dios para que Él sea quien hable a nuestro corazón, que nos transforme, que nos dé vida, que nos anime, que haga su palabra viva en nuestros corazones. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de estar aquí compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias por darnos esa oportunidad de conocerte, por abrir nuestro entendimiento y porque aún siendo quizás lo peor o los peores, ahora podemos estar delante de ti felices, agradecidos por tu misericordia, perdonados. Señor, nos entregamos a ti, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos ministre, que nos confronte, Señor, y que nos vuelva a hacer, que nos haga conforme a tu voluntad, para que podamos dar fruto al 100% según tu poder en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta noche para mí realmente es emocionante, es increíble. Y antes de cualquier cosa vamos a ir al pasaje. Hoy hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Durante muchos meses atrás ya lo hemos comentado, pero la semana pasada Pastor Moisés dio inicio en el domingo, en el servicio del domingo, al capítulo 8 de Mateo. Nos habló acerca de esa ocasión en la que Jesús se encuentra con un paralítico y lo sana. Y hay una gran obra maravillosa, un milagro maravilloso de Jesús. Ya vamos a profundizar un poco más en eso. Pero vayamos a la lectura. Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 13. Lo vamos a leer tranquilos. Y dice de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Importante esto: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Escuchen estas palabras de Jesús. Y le dijo Jesús: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y digo al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Qué maravilloso esto. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? O yo he dicho eso. Entonces Jesús termina esta ocasión diciendo, entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este pasaje para mí, al estudiarlo, me emocionaba un montón, porque este pasaje habla de la fe, habla de la obra maravillosa de Jesús y habla acerca de todo, de la gracia de todos nosotros, la misericordia de Dios para todos los pueblos. Ya lo vamos a profundizar un poco más. Realmente es un pasaje increíble. Trate de poner atención los próximos minutos, por favor, para poder compartir esto. Solo tengo 3 ideas principales que compartirles. 3 cosas. En primer lugar, esta es como la introducción nada más. En primer lugar, para que podamos estar claros en este estudio, vamos a estudiar este pasaje desde esta perspectiva. Las obras de Jesús, los milagros, el ministerio de Jesús, que lo describe en Mateo 4, que era enseñar, era predicar y sanar. Eso fueron de las 3 cosas del ministerio de Jesús. Entonces, estas cosas que Jesús hace, de predicar, de enseñar y de sanar, de hacer milagros, tienen una gran importancia cuando se refiere a dónde hace Jesús estas cosas y a quién las hace. Repito una vez más, el ministerio de Jesús tiene una gran relevancia, y de hecho tiene una gran relevancia para las iglesias hoy en día, cuando se piensa de a dónde hacía los milagros, a dónde enseñaba, a dónde predicaba Jesús, y a quién Jesús hacía esas cosas, a quién se las hacía. Mañana vamos a estudiar un pasaje muy interesante acerca de una mujer, maravillosa esa ocasión, pero hoy vamos a dar introducción a esto a través de esto. 2 preguntas importantes: ¿dónde hace Jesús su ministerio y a quién hace Jesús su ministerio? Eso es una gran luz, una gran dirección para todos los que hacemos iglesia hoy en día más que nunca. Entonces, para responder esas 2 preguntas y luego la idea principal del texto, lo primero es, Jesús en el versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum. Recordemos que Jesús, desde Mateo capítulo 4, dice que cuando si quieren lo podemos buscar, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Jesús dejó Nazaret y empezó camino a la región de Galilea. En Galilea había muchas ciudades como Capernaum, ciudades como Betsaida, y esa ciudad, la región de Galilea formaba parte de una región de comercio, una región bien transitada donde habían muchísimas personas de diferentes ciudadanías que habían decidido vivir ahí. Y eso es una de las cosas importantes de este pasaje. Jesús deja Nazaret, se va camino a la región de Galilea y ocurre una serie de cosas importantes. Una de ellas, por ejemplo, el discurso del Sermón del Monte. El discurso del sermón lo encontramos en ese camino, en esa trayección o en la región esa de Galilea. Y es bien importante esto. Nosotros debemos de comprender, profundizar este tipo de cosas, como qué significaba la ciudad de Capernaum para en el contexto de los judíos y en el contexto de Jesús. ¿Qué significaba? A nosotros nos da una claridad. Esta ciudad no era muy agradable para los judíos. Los judíos de Jerusalén, los que para ellos eran los meros. Ellos no consideraban a las otras personas como iguales. De hecho, los veían como ustedes no son de verdad.
Y eso es un pensamiento que Jesús confronta con ese milagro, con esa acción de dónde hace su milagro. Entonces, en acciones maravillosas que Jesús viene haciendo desde el capítulo 4 de Mateo, Jesús demuestra algo maravilloso para la ciudad, para la ciudad de Capernaum y para la provincia de Galilea. Era un lugar donde los judíos, los que se creían meros, los que se creían de casta, los que se creían que se las podían todas, los que se creían que eran el pueblo, nosotros sí somos el pueblo. Y era algo que surgió por cosas culturales. Porque en aquel momento ellos guardaban la ley y entonces nosotros sí somos porque guardamos la ley, porque la ley significaba para Israel identidad. Entonces el que la guardaba y cuidaba de ella y la cumplía, ese era un verdadero israelita. Ese era un verdadero judío que practicaba la religión judía. Entonces, pero Jesús se va a esa región de Galilea, a esta ciudad de Capernaum, y empieza a hacer obras maravillosas. Si quieren pueden verlo en el capítulo 4 de Mateo, antes incluso del Sermón del Monte, que es lo que les mencionaba. Jesús dice en el verso 22, dice, y ellos, en el verso 23 dice de Mateo capítulo 4, dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Escuchen esto, este es el ministerio de Jesús, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundía su fama en toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Dice, y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, incluso de Jerusalén habían seguido a Jesús. Esto es maravilloso, porque la fama de Jesús por hacer todos estos milagros y por las palabras que enseñaba había crecido. Jesús era una persona que cuando escuchaba, obviamente la fama no es como ahora, en aquel momento no es como ahora, que usted sigue a una persona en Instagram o en Twitter, no, sino que se corría de boca en boca. Y cuando veían hacer los milagros decía, Él es. Y lo veían y la gente se maravillaba. Entonces, en estos pasajes del capítulo 8 de Mateo, nosotros podemos ver a un Jesús, los primeros versículos, sanando a un leproso en una ciudad donde no era tan agradable para los judíos, para los que sabían. Entonces vemos a un Jesús haciendo milagros, haciendo proezas. Y en esa ciudad maravillosa, a mí me vuelve loco esto, porque esta ciudad para los judíos estudiosos y para los que guardaban la ley, era una ciudad, apártense de nosotros mejor. Ustedes no son tan buenos como nosotros, porque no guardaban la ley. Y como había un montón de ciudadanías por el comercio, por el tránsito, habían un montón de personas que no conectaban con los judíos. Entonces, cuando Jesús entra a Capernaum, escuchen esto, porque esto es oro, se empieza a cumplir una profecía maravillosa que está en Mateo capítulo 4. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y que está citando, el escritor de Mateo está citando a Isaías capítulo 9. Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Hay muchísimo que hablar respecto a la parte de geografía en esta frase, pero se los explico para que cuando yo lea esto que dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, no crean que estoy hablando de otro lugar. Conforme el tiempo se fue pasando, llegó a considerarse la provincia de Galilea. Entonces, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Para que vean que no estoy mintiendo. Y dice, el pueblo asentado en tinieblas. Escuchen esto, un pueblo asentado en tinieblas, que dice, vio gran luz.
y los asentados en región de sombra y de muerte. Esta es lo más emocionante. Luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Lo que Jesús hacía en la provincia de Galilea maravillaba a la gente que no conocía a Jesús, a Dios, que estaba en tinieblas, que no tenía acercamiento a Dios, que no podía acercarse al Señor. Aquellos que habían sido considerados, y más adelante lo vamos a ver bien, pero hacer la aplicación correcta. Pero eso es lo que me encanta, porque Jesús cumplió esa profecía llevando la luz de su gloria, haciendo milagros, proezas, sanando, enseñando. Llevó esa luz a esa ciudad sumergida en tinieblas, donde nadie se espera que Jesús obre. Ahí Él obra. Donde nadie se espera que Dios se mueva, ahí Él se mueve. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios? Ahí no. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Hombres, como David decía, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, ahí no obres, o en mi vida no obres, si donde Él quiere, hace lo que quiere? Por eso me encanta este pasaje. Entonces Jesús entra a la ciudad de Cafarnaúm y ocurre lo siguiente. Viene un centurión, ya lo vamos a estudiar bien, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Amados, a Jesús no le interesa el lugar, Él solo decide obrar. Y Jesús decide con quién obrar. ¿Con quién obrar? Esta parte es para mí maravillosa. Esta parte me quebranta, me toca el corazón, porque Jesús decide con quién obrar. Él decide a quién hacer un milagro. Él decide a quién salvar, a quién cobijarlo con su gracia. Y Jesús, en una ciudad donde los judíos no amaban, no querían, donde rechazaban, y a los pueblos que ellos rechazaban, Jesús se encuentra con un hombre que creyó en Él. La fama de Jesús había crecido. Y un centurión, un romano, la mayoría de los centuriones eran romanos, y un romano, o sea, es como que si tú en tu trabajo o tú en tu escuela, Jesús te usara para que tu maestro, alguien superior a ti, para que tu jefe, para que tus padres crean en Dios. En cierta forma, Jesús como ciudadano, como parte del pueblo de Israel, Él vivía, este es un dato histórico muy interesante, Jesús no vivió con grandes privilegios. Él era parte del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba sometido a las leyes romanas. Y un romano se acerca a Jesús y le dice: Jesús, uno de mis soldados, de mis siervos, está padeciendo, por favor ayúdame. Y la respuesta de Jesús maravillosa. La respuesta de Jesús maravillosa. Jesús dice: yo iré y lo sanaré. Qué maravillosa palabra. Ni los romanos, ni los judíos, ni los egipcios, ni los asirios de aquel momento eran superiores a Jesús. Quizás en cosas culturales y cosas de sociales, la gente podía pensar: porque de hecho este pasaje nos da una explicación tremenda acerca de la gracia de Dios. Un romano creyendo en Jesús, cuando los propios judíos, de hecho en capítulos más adelante, Mateo capítulo 3 y en Marcos capítulo 6,
Cuando Jesús está en Nazaret enseñando, dice que los grandes estudiosos de la ley se hicieron preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿quién es? ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No es este el hijo de María? Nosotros la conocemos a ella. Sabemos quién es María. Sabemos quiénes son sus hermanos. Este viene de Galilea. Por eso les digo que Galilea era una provincia rechazada por los grandes judíos, por los grandes religiosos. Ellos decían, no hombre, si Jesús ya sabemos de dónde venís. ¿Qué dijo uno de los discípulos? ¿Quién es este? Me encanta esto. Me encanta esto porque vemos a Jesús obrando de una manera poderosa, de una manera increíble. Jesús siempre haciendo más de lo que nosotros nos podemos imaginar y con quien nosotros no nos podemos imaginar. Levante la mano los que han sido, ponga ahí en la pantalla aquellos que han sido, que se consideran alcanzados por la misericordia de Dios, que no pensaron nunca haber tenido un futuro como el que ahora tienen. Yo levanto mis dos manos. Porque ninguno de nosotros pudo haber logrado la misericordia de Dios. Y me encantan estos pasajes. Me encanta esto porque Jesús dice, yo iré y los sanaré. Había un gran rollo cultural entre un romano y un israelita, o un judío. Había un gran rollo cultural ahí. Que si el israelita iba a su casa o si el judío iba a su casa, quedaba impuro y muchas cosas así. Pero Jesús dice, yo iré y los sanaré. Pero esto es increíble, que por cierto, Jesús se ve maravillado. No estoy diciendo que, Jesús no se lo esperaba. No, Él en su humanidad le agradó, se sorprendió. Le agradó lo que este centurión romano hizo. Vayamos al versículo 7. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. El versículo 8 dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, escuchen estas palabras, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Hay un libro bien maravilloso, hay un libro bien bonito que habla acerca de Jesús, de ese acercamiento, acerca de toda por medio de toda la cultura y toda la historia, de cómo era el mundo en ese momento, y que este hombre romano haya dicho estas palabras de Jesús es porque reconoció quién era Él. Este hombre dice en el versículo 8, dice, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este era un hombre entendido en la autoridad. Sabía que Jesús era un maestro con autoridad. En los últimos versículos de Mateo capítulo 9, el versículo 29, que no los alcancé a agarrar la última parte el sábado pasado, pero me encanta cuando dice, y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba. Esta gente era la gente que había venido, que había seguido a Jesús desde Nazaret, desde Jerusalén, y venía desde otras ciudades de Galilea, venía siguiéndolo. Gente que unos eran que estudiados y que no hay qué, y otros eran sencillos, pero se maravillaban porque dice la palabra, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas eran los principales intérpretes de la ley. Y Jesús les enseñaba con palabras mucho más maravillosas. Y cuando este hombre le dice, di la palabra y mi siervo va a ser sano, Jesús se maravilla de la fe de este. Luego este hombre continúa diciendo, dice, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo
haz esto y lo hace. Era un hombre entendido en autoridad, pero como era entendido en autoridad, entendió la autoridad de Jesús. Que Él hace lo que quiere, donde quiere y con quien Él quiere. Y fue, lo buscó, se maravilló, comprendió quién era Jesús, se acercó a Él y le dijo: por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Y luego dice Jesús, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando Jesús menciona a Israel, está mencionando a su pueblo, a los suyos, a los que Dios había traído a lo largo del desierto, los que liberó de Egipto, a su pueblo. Ellos no habían creído en Él. Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 6 dice: ¿quién es este? Si este es el hijo del carpintero, si este es el hijo de María, conocemos sus hermanos. Y en ese capítulo 6 de Marcos, Jesús dice, y Él se sorprendía de la incredulidad. Está hablando de porque Jesús estaba en Nazaret con los supuestamente meros, con los grandes, con los propios, con los de sangre roja. Ellos no creyeron en Jesús. Y Jesús se sorprendió de su incredulidad. Pero en este pasaje 8, en el versículo 10, Jesús dice, al oírlo se maravilló de la fe de este hombre. Y les dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué maravilloso. Este pasaje nos demuestra que a Jesús le encanta una fe sencilla. Una fe agradable es la fe sencilla, que cree en el Señor, que no se complica, que no, pero es que esto, pero es que no tiene el otro. No. Miren, yo no digo que seamos, que no tengamos conocimiento, solo digo que tengamos una fe sencilla, porque esa es la fe que agrada al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que venga a Dios a acercársele es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Hermanos, en este pasaje donde este centurión romano viene delante de Jesús y hace milagros, y Jesús hace grandiosos milagros en Capernaum, en un lugar donde nadie pensaba que podían haber buenas cosas, y en unas personas que nada que ver con los israelitas. El maestro hace milagros y proezas. ¿Quién puede decirnos a nosotros que Jesús no puede obrar, que Jesús no puede tener misericordia, que Jesús no puede tener gracia? Si todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido es por gracia de Dios, todo lo que somos es por gracia de Dios. A veces no comprendemos esas cosas. A veces no comprendemos que es Dios quien nos ha dado lo que tenemos. Es que yo trabajo, no, el Señor te lo ha dado. Y en este pequeño pasaje donde Jesús se encuentra con este centurión, Jesús dice unas palabras tremendas. Y aquí es donde habla acerca de la gracia para todos los pueblos después. Jesús dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán, está hablando de su pueblo, de los israelitas, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Los judíos en su cultura en ese momento, ellos pensaban y decían: sí, vamos a tener una fiesta con Dios y solo nosotros, y vamos a hacer una fiesta privada solo para nosotros y nadie más. Pero Jesús los sorprende haciendo milagros del reino de Dios en el lugar menos esperado, con las personas menos esperadas. Y ahí es donde entramos nosotros, en esa gracia misericordiosa de Dios. La fe sencilla del Señor, para creer en el Señor, es agradable para Dios. Algunos de ustedes pueden estar pensando: es que yo ya pequé demasiado, Dios ya no me perdona, yo arruiné mi familia, arruiné mi carrera, arruiné cualquier cosa. Pero Dios tiene misericordia, gracia de nosotros. Cuando Jesús dice: y vendrán del oriente y del occidente, Él está abriendo las puertas. No lo dijo literalmente, pero eso significa: en el reino de Dios estarán personas del oriente, del occidente, que no necesariamente son israelitas. Y por eso usted y yo alcanzamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Me encanta esto. Estas palabras que Jesús dice en el verso 11 y 12 son palabras duras para los judíos, para los israelitas, para los que se creían los meros meros. Porque ellos decían: Dios es con nosotros, con nadie más, y los demás son perros. Pero Jesús hace milagros a un leproso. Jesús hace milagros a un centurión romano. Jesús hace milagros a un muchacho que era adicto a la pornografía. Jesús hace milagros en una muchacha drogadicta. Jesús hace milagros en una persona sin juicio, loco. Jesús hace milagros en una persona que tiene problemas de género, de identidad. Jesús hace milagros en mujeres que pueden sentir que no tienen futuro. Jesús hace milagros en los hijos de hombres y mujeres que le creen a Él. Ese es Jesús. ¿Y quién puede decirle a Él a dónde obrar y con quién obrar? ¿Quién puede detenerlo? ¿Quién puede decirle: Jesús, con este no obres? ¿Quién? Hebreos dice: ¿quién puede aconsejar al Señor? Romanos, perdón. Y es maravilloso ver a Jesús. Es maravilloso ver a Jesús extendiendo sus misericordias. Amigos, este milagro de Jesús, ¿dónde? En Capernaum. ¿Con quién? Con un centurión. Nos abre a nosotros el entendimiento de que Jesús decide con quién y a dónde obrar. Ni usted ni yo. Todo lo que tenemos es por gracia. No podemos confiar en nuestro propio juicio. No podemos decir: sí, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Yo sé que Dios va a hacer lo otro. No, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. ¿A dónde quiere hacer y con quién lo quiere hacer? Heaven es una iglesia que nació de muchachos callejeros. De que no teníamos identidad, que no teníamos nada. Y seguimos siendo esas personas. Si lo que nosotros nos hace hacer lo que ahora la gente mira es esto, es la palabra, no son nuestras propias cosas. Yo no he logrado nada, y lo que he logrado es para la gloria de Dios, no es por mí, no son mis cosas. Que nadie le diga a usted y que nadie se atreva a decir: hermanos, amigos, tengamos cuidado. No podemos decir: Dios con este sí va a obrar y con este otro no. No podemos decir: Dios aquí sí va a obrar y en otro lugar no. Él hace lo que quiere, donde quiere y con quien Él quiere. Su misericordia nos ha traído hasta acá, y eso es lo único que podemos agradecerle. No a nuestras fuerzas, no a nuestro talento, no a nuestro nada. Se acercó este centurión, y así como Jesús atendió a un leproso, sin importarle que era leproso, Jesús atendió a un centurión y todavía se ofreció a ir a su casa. Qué maravillosas palabras de Jesús.
podemos ver amándonos a todos. Amándonos a todos. Amemos al Señor, tengamos esa fe maravillosa, esa fe sencilla. Platicaba con una persona que me dijo unas palabras increíbles acerca de un hombre de Dios maravilloso. Este hombre de Dios grande, admirable, que Dios levantó mucho, tuvo una crisis de fe. Y su esposa, guiada por el Señor, instruida por el Señor, ella me contaba que se le acercó a este gran hombre de Dios y le dijo: lo único que Dios demanda es una fe sencilla, que crea en Él. Eso es lo que Dios pide de nosotros, una fe sencilla. Amemos al Señor y abandonémonos en sus brazos y que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu favor, gracias por tu amor. Gracias por abrirnos, Señor, las puertas de tu reino, invitarnos a entrar, invitarnos a formar parte de Él, a formar parte de tu plan. Gracias por tu misericordia que nos permites verte, entender tu palabra y poder creer en ti, Señor. Nada de lo que tenemos profesionalmente, laboralmente, en estudios, en títulos o en cualquier otra cosa, en cualquier aspecto de nuestra vida, cualquier logro que hayamos podido tener, nada nos pertenece, ni lo hemos logrado por nuestras propias fuerzas. Es tu misericordia obrando en donde nadie pensó. Es tu misericordia obrando con quien nadie quiso apostar. Y si alguno de nosotros que está ahí puede sentirse frustrado, puede sentirse mal, el Señor no te ha descalificado. Él tiene misericordia para ti. Él tiene gracia. Y Él va a obrar donde Él quiere y con Él quiere. No importa si los hombres nos descartan, no importa si los hombres nos hacen a un lado, no importa si el hombre dice, tú no mereces. El Señor tiene sus ojos puestos en lo vil y menospreciado. Ahí obra Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Apacienta nuestros corazones como nuestro pastor. Apacienta nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Los amamos mucho. Gracias, David, por la enseñanza de esta noche. No está de más recordarles los anuncios de esta semana, que tenemos el servicio del día de mañana a las 10 de la mañana. Los esperamos en el en vivo para poder compartir de la palabra del Señor y estar juntos unánimes alimentando nuestro espíritu. También en el transcurso de la semana tenemos los eventos de Spa, de After, Heaven Youth. Recordarles que Heaven Youth es una vez al mes. También recordarles los servicios del día miércoles y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Con cada uno de los en vivos de esa semana los esperamos para que podamos participar todos y sentir el calor y el amor de nuestra familia. E igual, recordarles que la iglesia está siempre atenta, está siempre necesitada de sus diezmos y ofrendas. No está de más recordarles que el Señor es quien nos provee y Él es el que nos sustenta en todo momento. Dios les bendiga, los amamos.